Que pueda coincidir con algunos temas que ustedes estén viviendo, fabuloso. Para más exactitud, es mejor, obviamente, hacer un estudio de la carta personalizada. No es lo mismo hablar de Estados Unidos que hablar de María que vive en Estados Unidos. No es lo mismo hablar de México a hablar de Pedro que está en México. No es lo mismo hablar de escorpios, ascendentes en escorpios, que hablar de ti, María, que eres de signo escorpio. Es un tema de mensajes muy horóscopo, muy abierto, ¿sí? Tomándolo desde el punto de vista zodiacal, en un mensaje ubicando los planetas, pero para mayor exactitud, una carta pues nos va mejor, claramente, ¿no? ¿Qué pasa con las energías de Escorpio? Escorpio o toda la influencia que pueda tener ahora tiene un descanso. Yo escuché algunos mensajes de, uy, entra Marte en Escorpio y la cosa se va a poner terrible. Y ¿cómo nos va a ir a los Escorpio ahora? Escuché algunos, bueno, no escuché, leí algunos mensajes antes de empezar el horóscopo. Esto es muy positivo porque es su planeta regente, o sea, hay que verlo también desde ahí, ¿no? Recuerden que cuando un planeta, el planeta que rige a un signo, ingresa a ese signo, también es la forma de renovarnos, también es la manera de alquimizarnos, es la manera de vivir los procesos de una forma mucho más directa, es la manera más de conectarnos, por así decirlo, nos ayuda, dicho de otra forma, nos favorece, nos nutre muchísimo. Entonces, Escorpio, una recarga de energía. Escorpio, me parece genial. Enhorabuena, Escorpio, tienes unos tránsitos geniales, maravillosos. Marte, después de 2 años, llega a tu signo a partir de hoy. Pues ya no hay excusa. ¿Qué hay que hacer? Se necesitaba la fuerza, la energía, el combustible. El carro no andaba, ya tiene gasolina, ya puede andar. Con Marte en Escorpio hay una cantidad de cosas que se pueden llevar a cabo. Marte es un planeta que se demora 2 años en llegar al signo de Escorpio. Es regente solamente de dos, de Aries y de ustedes. Marte en Escorpio va a ayudar a apalancar y a mostrar las señales y a direccionar parte de su vida a los que sean ascendentes en Escorpio, soles, a darles esa fuerza, ese magnetismo, ese impulso que se requiere para hacer las cosas, para salir adelante. Enhorabuena que entró Marte a Escorpio, eso es una bendición. Qué delicia. Yo no soy de signo Escorpio, tampoco tengo, no soy ascendente en Escorpio. La luna sí en Escorpio, pero qué rico este tránsito, ¿no? Esto da fuerza, da dinamismo y aprovechenlo porque esto va a estar un mes y después de un mes Marte va a volver a su signo hasta dentro de 2 años. Entonces creo que este mes, no solamente esta semana, oficialmente entra hoy Marte allí, pero pues van a tener un mesecito de mucho que hacer, de mucho trabajo, de mucho insight, de mucho proceso, de mucho movimiento en todas las áreas de su vida, porque Marte, si lo ponemos en ese lado, pues está en el ascendente, lo tienen de su lado, ustedes deben hacerlo, deben moverse, deben ejecutarlo. Creo que están en un excelente momento y además en 30 días, en un mes, el Sol también va a entrar a su signo, la Luna a partir de mañana empieza a entrar a su signo, Mercurio se va preparando para entrar también a Escorpio. Entonces van a estar bastante moviditos, ¿no? Bastante movidos todo este final de septiembre y para recibir un octubre cargados y renovados haciendo muchos movimientos. También es normal que la vida, cuando Marte ingresa a Escorpio, empieza a mover situaciones que no eran tan obvias o tan lógicas. Yo no le llamaría bueno ni malo, simplemente circunstancial y de mucho aprovechar. Ese es un punto clave, por un lado. Y de otra parte, valdría la pena también observar que Júpiter a 21 grados en el signo de Cáncer está haciendo un aspecto muy fluido con este punto luna negra, con Lilith. Yo creo que si ustedes son de signo Escorpio, si tú eres de ascendente Escorpio, de luna o sol, conoces algo acerca de Lilith o has escuchado algo de Lilith. Si no, por ahí en un video de YouTube también está bastante información acerca de Lilith. Lilith está en Escorpio, eso lo hablamos hace como 4 meses que entró. Para los que se quieran datear mucho más de eso, los invito ahí al canal de YouTube, colocan ahí Lilith en Escorpio y ahí se datean un poco más de eso.
Ahora con Júpiter tocando esa Lilith y Marte de su lado, pues grandes oportunidades también de avance y sobre todo poderse en recuperar. ¿De qué te estás recuperando tú como ascendente o sol? Habría que ver de manera más puntual qué es lo que la vida te ha puesto a vivir y cómo has manejado tus situaciones los últimos tiempos, pero es el momento de poder hacer y de poder pasar a pits. Esos procesos de pits ayudan muchísimo a que Escorpio logre tener cosas. Un inconsciente muy movido, con la entrada del sol en este equinoccio, pues también empieza a ser una iluminación en la casa 12 a través del inconsciente, a través de la parte de introspección. Entonces también hay buenas noticias por ese lado. Creo que lo más tenso que se pueda llegar a vivir o que se pueda tener quizás por esta época son los temas que en relación tengan que ver con tanto conocimiento, ¿no? Tantas ideas, como hay tanta energía de aire con Urano, con Plutón, con el Sol, en la casa 12, como que se estén moviendo para Escorpio, mucho el mundo mental, comunicarlo, decirlo, sacarlo. Creo que es la mejor forma, tener un Mercurio ahí hablando solo en la cabeza, eso puede volver loco a una persona. La mejor forma de hacer este detox es hablarlo, comunicarlo. Si eres ascendente Sol, Luna en Escorpio, te sirve mucho buscar apoyo, ¿no? En ese sentido, de poder hablar lo que estás sintiendo, sobre todo, lo que te está pasando. ¿Quiénes son de signo Escorpio? Creo que en YouTube es donde más hay, en YouTube es donde más he leído ascendentes. Mira, Perla dice que es de Escorpio. Silvia dice que también, que es ascendente Sol, Venus en Escorpio. ¡Wow! Esto es fulminante, ¿no? Ascendente, Escorpio. Signo solar, Escorpio. Y Venus también en Escorpio. Eso es mucho. Eso es bastante. Bueno, el Sol tocando todos estos planetas ahora. Yo desde Rumanía, un abrazo. Antonieta, Escorpio, Sol ascendente. Iris también. Qué maravilloso que así sea. Ah, estaban asustadas que por Marte en Escorpio. Sí, vi que me estaban diciendo, Javier, ¿qué va a pasar con Marte en Escorpio? Es que es una buena posición. Para Escorpio es una buena posición. Que Marte entre a su signo, eso es movimiento. Ustedes vienen de ahí, ustedes vienen de Marte en Escorpio, claro. Esa es una excelente posición. Y aprovechen porque solo pasa cada 2 años. Tampoco es que Marte vaya a durar ahí 5 meses, no, apenas un mes. Entonces, si ustedes ya saben, si tú eres de signo Escorpio, ascendente en Escorpio, y vas a tener a tu planeta ahí un mesecito, pues es un mes donde hay que hacer muchas cosas.